Antes de Sócrates, Platón y Aristóteles existieron otros filósofos en la antigua Grecia. Estos filósofos presocráticos se dividieron en distintos grupos y escuelas, que por lo general tenían en común su proyecto filosófico y una forma de pensar racional y naturalista, que provocó que sus teorías se diferenciaran de las explicaciones mitológicas del momento y acabó originando el método científico en la Europa occidental. Bienvenidos a todos aquellos que hayáis tenido un pequeño lapsus y hayáis acabado en este vídeo. Yo soy Santi y en el vídeo de hoy hablaré sobre los primeros filósofos de la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza fueron los primeros filósofos de la cultura occidental, pero para entender su proyecto filosófico, es decir, aquello que les inquietaba y les provocaba curiosidad, hemos de hablar del contexto del pensamiento humano de aquella época. Desde los inicios de la historia de la humanidad, las personas se habían planteado preguntas sobre el mundo y el lugar que ocupa en él, al igual que hicieron los filósofos unos siglos después. La principal diferencia es que estas primeras sociedades hallaban las respuestas a estos interrogantes en la religión. Es decir, que la conducta de los dioses explicaba el funcionamiento del universo y la estructura de las civilizaciones humanas. De esta forma, la principal característica de los primeros pensadores fue que fueron personas que vieron como insuficientes estas explicaciones religiosas y que por lo tanto buscaron respuestas en base a la razón, originando así el nacimiento de la filosofía. Entrando en el tema de los filósofos de la naturaleza, conviene hablar del origen de esta denominación, que se basa en que los primeros filósofos de la naturaleza fueron pensadores interesados principalmente en la naturaleza y sus procesos. Aunque cabe destacar que no se plantearon de dónde o cómo surgió el mundo, ya que los griegos, a diferencia de la cultura cristiana, daban por sentado que este había existido siempre. En realidad, la gran pregunta que se hacían los primeros filósofos fue cómo se producían los cambios en la naturaleza, es decir, cómo el agua podía convertirse en peces o cómo la tierra podía transformarse en árboles o flores. Estos filósofos veían cambios constantes en la naturaleza y se preguntaban cómo sucedían, es decir, cómo algo podía pasar de ser una sustancia a otra completamente distinta, o incluso cómo estas sustancias inertes podían convertirse en cuerpos con vida. El planteamiento de esta cuestión en concreto provocó que la mayoría de estos primeros filósofos tuvieran en común una orientación monista, que para quien se pregunte qué es básicamente el punto de vista de que algo está formado por un único elemento. En este caso derivó en la creencia de que existía una materia primaria que constituía el origen de todos los cambios de la naturaleza. Sin embargo, para nosotros, como curiosos de la historia de la filosofía y el pensamiento humano, no son tan interesantes como tal las respuestas a las que llegaron, sino más bien las preguntas que se hacían y el tipo de respuestas que buscaban. Es decir, nos interesa más el cómo pensaban que el qué pensaban en sí mismo. De esta forma es muy interesante constatar que esencialmente se hacían preguntas sobre los cambios en la naturaleza y que a partir de estas intentaban buscar leyes naturales constantes. De esta forma, su proyecto filosófico se fundamentaba en que querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a mitos tradicionales como por ejemplo el mito de Perséfone para explicar el cambio de las estaciones del año. Y así fue como, intentando entender los procesos de la naturaleza, estudiando la propia naturaleza, la filosofía se independizó, aunque no definitivamente, de la religión. Y de esta forma, los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando así todas las ciencias posteriores. Desgraciadamente, todo lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad, y lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de estos primeros filósofos. Sin embargo, Aristóteles solo se refiere a los resultados a los que llegaron los filósofos que le precedieron, y por lo tanto, no siempre podemos entender cómo llegaron a esas conclusiones. Lo que sí que podemos constatar es que los primeros filósofos griegos se hacían preguntas en torno a la materia prima y los cambios en la naturaleza. Así podemos ver por encima a qué deducciones llegaron algunos de ellos y cómo estas mismas deducciones fueron derivando a lo largo de los siglos en las principales teorías científicas de la historia de la humanidad. Así que adentrémonos en las teorías de los principales filósofos de la naturaleza. Durante el periodo arcaico de la antigua Grecia, la población de la península se fue asentando en distintas ciudades-estado o polis, donde se comenzó a desarrollar un sistema de escritura alfabética y se desarrolló lo que ahora se conoce como filosofía occidental. Las civilizaciones anteriores, como los minoicos o los micénicos, habían recurrido a la religión para explicar los fenómenos del mundo que les rodeaba. Sin embargo, con las polis aparecieron una nueva clase de pensadores que, como ya hemos visto, estaban dispuestos a buscar explicaciones naturales y racionales.
Tales de Mileto fue el primero de estos pensadores científicos del que se tiene noticia, pero aparte de que nació y vivió en Mileto, una ciudad-estado griega en la costa de la actual Turquía, poco se sabe de la vida de este pensador. No se ha conservado ningún escrito y tampoco se sabe si dejó alguno, pero su reputación como uno de los primeros filósofos clave parece merecida, pues tanto Aristóteles como Diógenes Laercio, un biógrafo que en el siglo III después de Cristo narró la vida de los antiguos filósofos griegos, le mencionan con detalle. Las pruebas anecdóticas sugieren que participó activamente en la vida política y que era un empresario de éxito, que en una ocasión predijo una excelente cosecha de olivas y que alquiló todos los molinos de aceite de la zona, beneficiándose así del aumento de la demanda. Todo esto lo hizo gracias a una observación que le permitió deducir que las cosechas eran producto de las condiciones climáticas y no de la intervención divina. Además, se cree que viajó por el Mediterráneo occidental y que cuando visitó Egipto aprendió la geometría práctica al medir la altura de una pirámide basándose en su sombra, desarrollando así lo que se conoce como teorema de Tales. Esta geometría práctica también le funcionó como base para su pensamiento deductivo, que le hizo tener buenos conocimientos de geometría y astronomía que supuestamente le permitieron predecir el eclipse solar del año 585 a.C. De esta forma, Tales necesitaba establecer un principio desde el cual trabajar, por lo que se planteó la pregunta esencial que, como ya sabemos, definió también el proyecto de los filósofos de la naturaleza. Esta era ¿cuál es el elemento básico del universo? Tales, proponiendo por primera vez esta orientación monista en la filosofía occidental, pensó que esta sustancia debía de ser algo que fuese capaz de formar todo lo demás, fuese necesaria para la vida y también que fuese capaz de movimiento y por tanto también de transformación. Esto le llevó a pensar que el agua era la materia primordial del universo, ya que, como ya sabemos, es necesaria para todas las formas de vida y además se mueve y cambia constantemente, asumiendo distintas formas y transformándose del estado líquido al sólido del hielo y al gaseoso del vapor. Así concluyó que toda la materia, independientemente de sus propiedades evidentes, es agua en algún estado de transformación. Por si fuera poco, Tales también observa que toda la masa terrestre parece acabar al borde del agua, por lo que deduce que toda la Tierra está flotando sobre un lecho del que ha emergido. Es decir, que toda la esfera terrestre está formada por agua, de donde surge la masa continental. Esto también lo relacionó con que cuando algo causa ondas o temblores debajo del agua, nosotros lo percibimos como terremotos. Sin embargo, por sugestivos que sean los detalles de las teorías de Tales, no son estas el motivo por el que se lo considera una figura tan importante en la historia de la filosofía. Y es que, como ya os habéis dado cuenta, su teoría no tiene prácticamente cabida en los parámetros de la ciencia actual, y probablemente fue rápidamente rechazada en el momento en el que Tales la propuso. Su importancia reside en que fue el primer pensador conocido en buscar respuestas racionales y naturalistas a las preguntas fundamentales, en lugar de atribuir los objetos y sucesos al capricho de los dioses. Además, cabe destacar que fue el primer profesor de filosofía en la conocida como Escuela Filosófica de Mileto, de la que también salió Anaximandro, uno de los discípulos de Tales. Anaximandro nació en Mileto, y al igual que Tales pensaba que había una sola sustancia básica de la que había derivado todo lo demás. Consideró que era infinita y eterna, y la llamó apeiron, o lo indefinido en griego. No es fácil saber qué entendía él por lo indefinido, pero está claro que no se imaginaba una sustancia conocida como si hizo Tales. Por lo tanto, Anaximandro rechazó la idea de Tales de que la Tierra reposase sobre un mar, ya que pensó que éste tendría que ser sostenido por otra cosa, dando por hecho que aquello de lo que se ha creado todo debe ser distinto a lo creado. De esta forma, a falta de pruebas de un soporte semejante y sin querer mojarse, declaró que la Tierra era un objeto suspendido en el espacio que no podía estar formado de una materia tan normal como el agua, sino de algo indefinido. Además, pensaba que nuestro mundo es solo uno de los muchos mundos que nacen y perecen en este apeiron. Por otro lado, Anaximandro también es conocido por publicar el que se cree que es el primer mapa del mundo. También hay que hablar de Anaxímenes de Mileto, que al igual que el resto de filósofos milesios, buscó la materia fundamental que estuviese hecho el universo. En su caso optó por el aire o niebla como el origen de todo. Naturalmente, conoció la teoría de Tales, pues además fue alumno del propio Anaximandro. Sin embargo, él pensaba que al igual que el aire da vida al cuerpo humano, hay un tipo de aire universal que se la da al cosmos. Además, fue el primer pensador del que consta el empleo de pruebas comprobadas para respaldar sus ideas. Comprobó, por ejemplo, que al soplar con los labios fruncidos sale aire fresco, y que al hacerlo con los labios relajados, el aire sale caliente. De esto dedujo que cuando algo se condensa se enfría, y que al expandirse se calienta. Asimismo, pensaba que al condensarse el aire se hacía visible primero como vaho o neblina, después como lluvia y en último término, a su entender, en roca, siendo así como se formó la Tierra. O lo que es lo mismo, pensaba que el agua era aire condensado, ya que el agua surge del aire cuando llueve, por ejemplo. También pensaba que cuando se condensaba aún más se convertía en tierra, pensando quizás que la tierra o la arena
provenían del hielo que se derretía. Asimismo, a partir de este experimento, dedujo que el fuego tenía que ser aire diluido. Es decir, Anaxímenes pensaba que tanto el fuego como la tierra y el agua tenían un origen común en el aire. Quizá pensaba que para que surgiera vida tendría que haber tanto tierra como agua, fuego y aire, pero el punto de partida en sí era el aire o niebla, como también le llamaba. De esta forma compartía con Tales la idea de que hubiese una materia primaria que constituyese la base de todos los cambios de la naturaleza. Y aunque su pensamiento haya quedado obsoleto en la actualidad, hay que admitir que las teorías están bien montadas, y que a pesar de no haber heredado su pensamiento como tal, tanto Tales como sus sucesores de la escuela de Mileto sentaron las bases de lo que sería el pensamiento científico y filosófico futuro en el mundo occidental. Así que sí, esta ha sido la historia y filosofía de los primeros filósofos de la naturaleza. Yo me callo ya, y si queréis saber más de otros filósofos presocráticos, hablaremos de ellos en próximos vídeos. Muchas gracias por ver este y nos vemos. Adiós.